Muy buenos días, somos los sacerdotes del Apostolado Hispano de la Arquidiócesis de Nueva Orleans, que cada fin de semana nos encontramos con ustedes para reflexionar acerca de la palabra de Dios que la liturgia de la iglesia nos ofrece cada domingo. Buenos días, Padre Luis Carlos. Buenos días, Padre Manuel, y muy buenos días para todos aquellos que nos ven y que nos escuchan. Que Dios los bendiga. Gracias por acompañarnos cada fin de semana y escuchar esta humilde reflexión que nosotros les podemos brindar y por estar pendiente de todas las actividades que hace el Apostolado Hispano aquí en la Arquidiócesis de Nueva Orleans. ¿Cómo van sus compromisos, Padre, Ahí van, ahí van. de, de Cuaresma? Iniciamos la cuaresma este miércoles pasado y Ujú, bueno, y en la mayoría de las comunidades hubo celebración y pues hubo ujú. bastante Mm, movimiento, gracias a Dios, muchísimo, sí. que las personas pues siempre tienen como punto de referencia el iniciar bien la cuaresma, Ujú, aunque luego en el camino cambie un poco la ujú, cosa, pero al menos al inicio sí. las personas siempre participan y están. Y pues esa es como que también la oportunidad para cada año recordar que la cuaresma es un periodo importante, un periodo de gracia, que quizás tenemos que quitarnos la mentalidad de que la cuaresma es algo, un periodo triste, ¿no? Ujú, De así es. exigencias y todo esto, sino todo lo contrario, ¿no? Lleno de Ujú. esperanza de que podemos renovarnos y aprovechar el tiempo para crecer espiritualmente, sobre todo renovar nuestra relación con Dios. Y así es el Evangelio, precisamente el miércoles de ceniza, el Señor nos dice, esas tristezas déjenla en el secreto que Dios, pero perfúmense la cara, lávense, báñense, que no parezcan ustedes ahí como que están ayunando, ahí como que carizbajos y pálidos, ¿no? Perfúmense la cabeza y levántense y es que todo lo que estamos haciendo es con alegría porque estamos celebrando con esperanza. Como decíamos, tal vez hace un programa para iniciar la cuaresma se hace con sentido. La cuaresma no es un tiempo en sí, para sí mismo, solamente para la cuaresma, sino una preparación para la vida espiritual. Entonces, qué bonito que lo hagamos como un acto de amor por aquel que dio su vida por nosotros por amor. Entonces, la respuesta debe ser siempre en amor. Entonces, ojalá que esos compromisos que no se cansen, a veces la cuaresma aquí en New Orleans es como bien fácil porque aquí el día del ayuno se come más que cualquier otro día. Eso hay pescado frito, crawfish, aquí hay de todo para comer. Incluso hace un año también nos dieron permiso de comer alligator. Sí, entonces, bueno, aquí para algunos se hace un poquito fácil. Ayer, padre, precisamente una señora venía y me hacía una pregunta sobre cuaresma y es bonito de pronto también aclarar eso, que el padre de su iglesia, ella me decía, padre, es que el padre de mi iglesia nos dijo que los domingos de cuaresma no se ayunaban. Y Ujú. entonces yo le decía, pues el padre está en lo cierto, Cierto, sí, señor. porque todos los domingos, recuerden que los domingos es el día que celebramos nosotros la Pascua, celebramos la resurrección del Señor, entonces un día para celebrar. Y cuando ustedes cuentan, y les voy a dejar ese ejercicio, si ustedes cuentan del miércoles de ceniza hasta el jueves santo en la mañana, ustedes se van a dar cuenta que les dan 45 días. Es decir, que, ¿por qué entonces 40 días? Porque en esos Los 40 días domingos no no se cuentan. cuentan los domingos, no se cuentan los domingos de cuaresma. Entonces es un día, si usted ofreció el ayuno para la cuaresma, por favor no diga, ay, es que el padre Luis y el padre Manuel estaban diciendo que no tenemos que ofrecer todo el ayuno en la cuaresma. No, si ustedes lo ofrecieron por la cuaresma, ofrézcanselo al Señor. Está bien como un ejercicio espiritual. Sin embargo, en la enseñanza de la iglesia, Sí, pues los domingos de cuaresma no. es un día para hacer, es como el día de la solemnidad de San José. Es un día que celebramos. Hace un año creo que cayó un viernes y entonces decía, hay que celebrar porque prima la solemnidad. Entonces, celebrábamos y nos alegrábamos por eso y lo mismo pasa el domingo. Es el día en que celebramos en comunidad la resurrección del Señor y entonces así tenga el carácter de cuaresma, pues es un No. día que es de celebración. Sí, Ajá. los domingos no cuentan para hacer Ujú, penitencia ujú, durante todo el año, ni para hacer ayuno, ni para hacer nada que vaya en contra de justamente la ujú. importancia de la celebración de la Pascua, Así ¿no? es. Y así, pues, como ya les explicó el padre Luis Carlos, pues la cuaresma son 40 días y no se meten los domingos precisamente para eso. Entonces no tendría mucho sentido que tenemos los 40 días y los domingos también hagamos todo como Ujú, si fuera el resto de los días porque no podemos perder de vista la Pascua. El ujú, domingo es la Pascua semanal.
que celebramos cada Ujú. domingo. Entonces, por eso no entra allí. Y a lo largo de la tradición de la iglesia, la historia de la iglesia, nunca se ha hecho penitencia ni ayuno los días domingos. Entonces, bueno, ir conectando, ¿verdad? Como les decíamos la semana pasada, que tenemos que tener la mirada puesta en la Pascua para poder celebrar mejor la Cuaresma y no como un tiempo nada más de prácticas penitenciales externas, sino que todo esto nos tiene que servir para prepararnos para la Pascua. Ujú. Y fíjense, hablando, como dice el padre Luis Carlos, de la fiesta de San José, esta próxima semana justamente celebraremos la solemnidad de San José. Y como decía él, durante la cuaresma solamente hay dos celebraciones que pueden romper la cuaresma, que son la fiesta de San José, la solemnidad de San José y la Ay, solemnidad eso de la sí. Encarnación. Ujú. ¿Ok? Son las dos únicas celebraciones que dentro de la cuaresma rompen de la dinámica cuando caen en cualquier día de la semana. Ujú. Entonces, ahí la importancia de estas dos celebraciones. ¿Ok? Por un lado San José y por otro lado la Encarnación. Esta semana nos toca el miércoles celebrar San José y es interesante pues hablar un poquito de eso para que esta fiesta también cobre un sentido incluso dentro de la cuaresma. Como todos saben o si no saben, San José es el patrón universal de la iglesia. O Ujú. sea, no es cualquier patrón, no Así es es. cualquier santo. Entonces a veces hay un poquito de confusión y es bueno como que hacer una distinción en torno al culto que se rinde a las distintas, digamos así, personas que entran dentro de la vida de la iglesia, ¿no? Y tenemos a Dios y luego más abajo de Dios tenemos a los ángeles, Ujú. ¿ok? Y luego tenemos a la Virgen María y luego tenemos a San José y luego tenemos a los santos. Entonces, pues mucha gente se confunde y muchos otros hermanos nos acusan de que adoramos a los santos, adoramos a la Virgen, y esto quizás por desconocimiento del Así culto es. que rendimos a cada una de estas Ujú. personas. Cuando nosotros hablamos de Dios, nosotros hablamos de que adoramos a Dios y Adoramos. Ujú. solamente adoramos a Dios, Ujú. ¿verdad? A la Santísima Trinidad. Y este culto se llama la La tría, tría. ¿ok? La tría, que Ujú. es adoración exclusiva, Para ¿ok? Dios. Para Ujú. Dios. Ujú. Nadie, ninguna otra criatura puede recibir un culto de adoración. Cuando otra criatura recibe un culto de adoración se llama Idolatría. idolatría, Ujú. ¿ok? Idolatría porque no son merecedores de adoración y por eso se convierte en un ídolo. Ujú. ¿Ok? Entonces a Dios, adoración exclusiva, latría. Pero luego, ¿verdad? Tenemos a la Virgen María, Ujú. que la Virgen María recibe un culto especialísimo. María está por encima de todas las criaturas y el culto que recibe la Virgen María se llama hiperdulía, Ujú. porque la dulía es el culto de veneración Así que se es. rinde a los santos y a los ángeles. Pero como María está por encima, tiene un puesto específico, especial, por eso se le agrega, ¿verdad? Hiper, que es Tulía. decir que está por encima, ¿ok? Ujú. Y su culto de veneración especial, pero no es adoración, Ujú. es veneración especial. Ujú. Y luego tenemos en general Dulía, que Tulía. se refiere a los santos y a los ángeles, aunque a los ángeles a veces, pues, para distinguirlos un poco de los seres humanos, porque no son seres humanos, pues se le llama culto angélico, Ujú. pero entra dentro de la misma categoría que se llama dulía, o sea, la veneración que tenemos por los santos, el culto que rendimos a los santos. Pero dentro de los santos, pues hay uno que está por encima de todos ellos. Ujú. O sea, el primero entre ellos es San San José. José. ¿Ok? Ujú. Y por eso su culto también tiene un nombre distinto. No es dulía, sino protodulía. Proto significa el primero Primero. entre, ¿no? Ujú. Entonces, San José es el primero entre todos los santos. Ese es su culto especial Ujú. que lleva San José. ¿Por qué? Por el papel que jugó, ¿ok? En la historia de la salvación, siendo el padre putativo, el padre adoptivo de Jesús y esposo de la Virgen María. Por eso es honrado en la iglesia con esta devoción única, pues aunque no alcanzó la dignidad de la maternidad divina como Ujú. María,
pues se le concede este lugar como protector, ¿no? De Jesús y de toda la iglesia. O sea, ahí ves una distinción para que sepamos cuando tenemos que ejercer el culto cómo es cada uno y que no es un Ujú, único culto y que a todos pues es exactamente en la misma categoría, así porque es. eso nos convertiría en idólatras. Ujú, ¿Ok? Si no fuera esta distinción que tenemos. Entonces, con San José, a lo largo de la historia ha tenido una devoción muy particular desde principios, ¿no? Del culto cristiano, pero comienza a celebrarse esta fiesta el 19 de marzo porque según la tradición es la fecha de la muerte de San José, pero bueno, eso no es algo que podamos ujú. saber, sino que la tradición pues genera este tipo de celebraciones y de fechas que aunque no son comprobadas, pues tienen un lugar importante, ¿no? Comienza a tener bastante fuerza esta fiesta alrededor de toda la iglesia a partir del siglo XV, ¿ok? Aunque ya se celebraba, ¿no? En muchísimos sitios. Ya como un registro que se pueda saber, ya en 1474 ya se celebraba en Roma, ¿ok? Y pues el Papa Sixto IV incluye esta fiesta en el calendario de la iglesia. Más tarde, en el siglo XVII, el Papa Gregorio XV la subió de categoría y la convirtió en una fiesta de precepto. O sea que desde el siglo XVII la fiesta de San José es una de las fiestas de precepto dentro del calendario de la Iglesia Católica. Finalmente, en 1870, el Papa Pío IX lo proclama patrono universal de la Iglesia. ¿Ok? Desde ese momento, pues pasa a tener pues un puesto importante y especial. Así Como es. decíamos, no es cualquier patrono, es el patrono universal de toda la iglesia y por eso se distingue con una solemnidad que cayendo en el mes de marzo siempre cae en cuaresma, Ujú, pero tiene la posibilidad de ser rota la cuaresma, la dinámica, ujú, para celebrar a San José. Entonces, fíjense por dónde va la ujú, importancia de San José. Y es interesante cómo ese San José tiene una cantidad enorme de títulos como ujú. ninguno ha Así recibido en es. la historia, ¿ok? Ujú, De los santos en la Iglesia Católica. Y cada uno de estos títulos va como que mostrando, así como tenemos las letanías de la Virgen, así que es. van mostrando, ¿verdad? Todos estos Ujú, títulos que a lo largo de la tradición de la Iglesia ha recibido la Virgen Santísima. San José también tiene títulos que ha recibido, ¿no? ujú, Esposo de la Virgen, ujú. padre adoptivo o Sí. putativo, que es el nombre técnico, pero mucha Ujú. gente no le gusta ese nombre, Sí. pero putativo porque significa que Ujú. es como si fuera el padre Así es. verdadero, real, aunque Ujú, biológicamente no lo es. ¿Ok? El Papa Juan Pablo II en 1989 lo llama custodio del Redentor. ujú. Custodio del Redentor, ¿no? El que está ahí Guau, sí, qué cuidando, lindo. ¿no? Permanentemente al Redentor. No es cualquiera y Dios no se Ujú, escogió a cualquiera para que custodiara la vida de su hijo. Aunque ya vimos en 1870, patrono universal de la iglesia. Pío XII lo nombra en 1955, hace 70 años, lo nombra patrono de los trabajadores. ujú. Y surge esa otra La fiesta tan fiesta, bonita de Jesús San José de San José Obrero, Obrero, que sí. es el 1 de mayo. Ujú, Entonces, en torno a San José como figura importante para los ujú, obreros y los trabajadores. También ha sido llamado en la tradición de la iglesia patrono de la buena muerte. ujú. Todo, dice la tradición que el que es devoto de San José no muere hasta que no se convierte. Guau, ¿No? Y que, imagínese. que tienen, ¿no? Muertes muy lentas, agonías Ujú, larguísimas, que significando un poco que hasta que la persona no ha entrado realmente en una conversión perfecta. guau, También es llamado terror de los demonios. imagínese. Terror de los demonios, patrono de las familias, Ujú, modelo de los padres de familia. Por ujú. eso en muchos países se celebra el 19 de marzo el Día del Padre, ¿no? Que aquí va a haber una Que aquí celebración, ¿no, vamos a padre? tener la celebración, ya les vamos a invitar. Patrón, modelo de los padres de familia, protector de las vírgenes, ¿no? Es como Mm, esposo de María claro. Virgen, protector de Ujú, las vírgenes, patrono de la vida interior, patrono virginal de Jesús, custodio de la Sagrada Familia,
espejo de paciencia. Imagínense, si no tuvo Wow. paciencia San José, Así es. que hoy es visto como espejo de paciencia, modelo de obrero, amparo de las familias, gloria de la vida doméstica, guardián de las vírgenes, protector de la iglesia, príncipe de la casa de David, sostén de las familias, fiel servidor de Dios. Fíjense que no tuvo que aguantar ese Wow. trago amargo, pero fue fiel servidor, patrono de los exilados y los migrantes. Ahorita que estamos en esta situación, ¿no? Hay que encomendarse a San José, Así patrono de es. los exiliados, patrono de los padres de familia y abogado de los moribundos. Mm, Y así hay un montón de títulos más, pero interesantísimo la figura de San José, sí. cómo podemos enmarcarla a la hora de celebrar esa fiesta tan importante, ¿no? Que Ujú, aquí en Nueva Orleans tiene también una característica única con todos los altares que vinieron sí. procedentes de Italia, de Sicilia, y que durante varios días la gente que ha asumido esta tradición hace estos altares bonitos que la gente visita, El pan de San José. ajá, Imagina. para Igual. venerar a Ujú, San José en su fiesta. Y aquí pues vamos a tener el miércoles la misa, por supuesto, en honor a San José. Y vamos a tener luego una cena especial para los padres de familia. Los hombres, papás, padres de familia, están invitados a participar en esta cena especial en honor a San José y a los padres de familia. ujú. Será completamente gratuita luego de la misa. Para participar, como no hay 1000 puestos, pues pueden inscribirse en la página web donde vean fiesta, solemnidad de San José, ahí se meten y se inscriben o llaman directamente aquí al apostolado Ujú. hispano para inscribirse. Así que importante que podamos celebrar esta fiesta del muy buen Señor San José, como Así lo es. llamaban los padres de la iglesia. Todos bienvenidos a la fiesta. Por favor, vengamos hombres, padres de Sí, familia. toda la familia a la Ujú. misa y luego dejan a los papás que se Ahí diviertan un eso. poquito. Como hicimos con las mujeres, Así que es. tuvimos la fiesta de la mujer la semana pasada y Ujú, tuvimos muy bonita cena con 150 mujeres. Así ujú. que ahora esperamos a los papás Qué que bien. vengan y participen y así todos, ¿verdad? Veneremos a San José, que es nuestro patrono universal. Así es. Muy bien, pasamos a la segunda parte de nuestro programa y comenzamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios grande y santo, en el camino hacia su pasión diste a tu Hijo Jesús un destello de su gloria en la transfiguración. En medio del sufrimiento y las luchas diarias, danos, Señor, un rayo de esperanza. Ilumina nuestro rostro con tu luz, sosténnos en el sendero hacia ti y en la búsqueda de justicia y amor en un mundo marcado por el egoísmo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decían. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz,
se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, llegamos a este segundo domingo de Cuaresma. Iniciamos la semana pasada, el primer domingo de Cuaresma, y hablábamos de las tentaciones, como siempre, ¿verdad? El primer domingo nos sitúa en el camino hacia la Pascua y nos hace ver que es un camino lleno de situaciones que intentarán apartarnos de ese camino, que son las tentaciones. Y decíamos, bueno, Jesús nos muestra cómo hacer para enfrentar las tentaciones. Nuestra preocupación no debe ser que haya o no haya, sino cómo enfrentarlas. Ujú. Y ahora pues damos un paso adelante y el segundo domingo de Cuaresma también es dedicado a otra escena importantísima que es y se ubica en el monte de la Transfiguración. Así es. Y queridos hermanos, si decíamos que el domingo pasado hablábamos de las tentaciones de Jesús, este domingo podemos decir que hablamos de las tentaciones de Pedro o de las tentaciones de la comunidad cristiana, que de alguna manera después de las tentaciones, recuerden que antes en el Evangelio de Marcos y de Mateo se nos va a hablar de que antes de eso, pues Jesús les había anunciado y los discípulos estaban como perplejos, no sabían, e incluso Pedro lo llama aparte y le dice, no, Señor, esto no debe ser así. Entonces, a partir de esto, pues nuestro Señor Jesucristo quiere mostrarles un poco que, de alguna manera, un poco de la gloria, lo que va a pasar en esa confusión, en su misericordia y en su amor, quiere mostrarles algo para que sigan adelante, porque recuerden que esto es en camino hacia Jerusalén. Esto va pasando, ellos van a Jerusalén y Jerusalén es el lugar, pues, en donde ocurrirá toda la pasión. San Agustín va a decir algo muy hermoso y es que a la pregunta de Pedro, Pedro tiene varias tentaciones en la montaña. La primera tentación que él va a tener es la de quedarse ahí, decir, no, ya yo no quiero ir abajo y pues entendemos a Pedro, imagínense en el caos, en lo que se ha anunciado, en todo lo que se anuncia de que va a haber una pasión, de que eso no iba a ser como él pensaba, pues ahora que él goza de un poco de esa gloria, él dice, no, yo ya no me quiero ir de aquí, pues ¿quién se quiere ir de la gloria en medio de esa paz que tal vez tenía ahí Pedro? Entonces, en su confusión, él propone algo. Y San Agustín va a decir que esto es otra tentación que tiene Pedro. Y él propone hacer 3 tiendas. Y entonces San Agustín dice que esta es la tentación de dividir. Y aunque la respuesta no es directa de Jesús, la respuesta a esa tentación viene del Padre, de que Él hace una sola tienda para todos. Por medio de la nube los cobija absolutamente a todos. Entonces dice San Agustín algo muy hermoso y dice, a la tentación de Pedro de dividir, Dios le da la respuesta Mm. de unir todo, de que esa gloria a esa gloria estamos invitados todos, de que la tienda no va a ser dividida, sino que hay un lugar único para todos. Entonces, qué hermoso mirar de esa manera como esa invitación, porque nuestro Señor Jesucristo le estaba mostrando esto para mostrarles a ellos que había un lugar, que había una gloria, que los esperaba algo muchísimo más grande de lo que ellos podían imaginar y ver. Entonces, ahí están superándose las tentaciones de Pedro por medio de mensajes de silencio, de mensajes y manifestaciones del mismo Dios. Entonces, qué bonito, queridos hermanos, que veamos esto como una forma, como un anticipo para los discípulos, un regalo para los discípulos de decir, a partir de la gloria, de que ustedes se nieguen a ustedes mismos, pues esto es lo que les espera. Entonces, era como una motivación a seguir adelante hasta el Calvario. Ujú, Sí, sin duda que en medio de lo que Jesús les va presentando, porque ya les había ujú. dicho lo que iba a suceder y el texto lo dice, estaban hablando de lo que le iba a suceder en Así es. Jerusalén. Entonces, en medio de toda esa preocupación, esa angustia, pues es normal que Pedro incluso le haya dicho, tú no, ¿no? Tú no vas, tú no vas a pasar por eso y pues se sientan angustiados. Y pues esto es como un rayito de luz ahí en medio de las situaciones que están viviendo de camino a Jerusalén, el que ellos puedan encontrarse con y ver, palpar lo que van a disfrutar luego de la muerte, ¿no? Ujú. El encontrarse con la gloria y que ese es el camino que todos debemos seguir. Pero además es interesante también
que el domingo pasado Jesús vence las tentaciones con la palabra. Ujú, Y en la Cuaresma se nos invita a profundizar, a leer la palabra de Dios, ¿ok? Y decíamos, bueno, la palabra es el instrumento que tenemos para vencer lo que se nos presenta en el camino como tentación. Pero otro elemento que se presenta como herramienta importante es la oración. Entonces, hoy vemos que suben al Tabor ujú, y la imagen de subir al monte, siempre en el pueblo de Israel y en la Biblia, es ir hacia el encuentro de Dios, es tener un encuentro especial, ¿no? A través de la oración. Y de hecho, Jesús sube para orar y en medio de la oración es que aparece, ujú, aunque Moisés y Elías, aunque entonces como que también nos ayuda a decir, bueno, tenemos que encontrarnos con Dios durante la cuaresma, dar espacio para ese encuentro con Dios, para que pueda mostrarnos Él, ¿no? Cuál es el final del camino, que es esta gloria a partir de la resurrección y que Él de alguna manera cumple sus promesas. Por eso, ¿verdad? Como decía el padre Luis Carlos, esa voz de Dios, a ver, Él es, a quien ujú. tienen que seguir, Así en Él es es. quien tienen que concentrarse, Ujú, ¿ok? Y vemos que la primera lectura de este domingo es la promesa a Abraham de la tierra, ¿no? Prometida, ujú, una generación, una descendencia enorme, que no era tan fácil de ver y de visualizar. ¿Ok? Y aquí vemos a Dios que dice, este es mi hijo, ¿no? Y así ese es. Mesías prometido que se hace realidad, Ujú, ¿no? Como para decirnos, Dios cumple sus promesas, pero es importante encontrarnos con Él en este camino hacia la Pascua, que nos ayuda a cambiar, transformar esas cosas que no nos permiten vivir en plenitud. Entonces el Tabor es un ujú. espacio importantísimo en el camino hacia la Pascua. Así es. Y hay que entender también que esto no es como que una evasión de la realidad, no. Y No, eso es lo que el Señor les va a hacer ahí va a entender. continuación, sí. Cuando todo pasa, o sea, era como un momento de decirles, ok, vamos a estar aquí. Fue como un retiro espiritual para los discípulos en donde estaban en la presencia de Dios, pero no se van a quedar ahí. A veces nosotros vamos a, de pronto, cuando hay retiros espirituales, las personas casadas o algo van al retiro y dicen, ay, ya no quiero ir a ver a mi esposo ni a mis hijos, yo me quiero quedar aquí. Entonces, cuando nosotros vamos al encuentro con Dios, es a fortalecernos para continuar el camino, para continuar el camino. Eso, la cuaresma de alguna manera es un llamado a subir a la montaña, un llamado a estar en la presencia de Dios, a recordar las promesas, a recordar lo que Él hizo por nosotros y continuar el camino. Luego el camino sigue. Y eso es hermoso porque viene luego ese acto de bajar de la montaña, es decir, vamos a continuar, no nos quedamos ahí como en esto, como en esta realidad tratando de evitar a nuestros hermanos y hermanas, sino que vamos a tratar de iluminar esas realidades. Y Dios nos ilumina en esas realidades a través de eso, a través del encuentro con Él. Entonces, a veces cuando hay confusión en la vida, cuando estamos cansados, es bueno hacer eso, subir a la montaña, estar en la presencia de Dios, recargar nuestras fuerzas para seguir adelante. Y eso Dios nos va a conceder esas gracias. Y es a través, como lo decía el Padre, a través de la oración. En la oración nosotros encontramos la fortaleza que humanamente no podemos conseguir para seguir el camino. Entonces, queridos hermanos, qué bonito evangelio en medio de la cuaresma, porque hoy iniciamos también recordando en el programa que la cuaresma no es un tiempo ahí como que, ay, no, Mm. pobrecito, como que de tristeza, como que no queremos nada. No, es un tiempo en donde se nos recuerda todo esto, todo lo que Dios hace por nosotros, cómo estamos llamados nosotros a ir al encuentro con Él para que Él nos fortalezca y para que sigamos nosotros el camino y lo escuchemos, así como el Padre nos está diciendo hoy con esa voz. Escúchenlo, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Entonces, ojalá que aprendamos de esta lección y comencemos a escuchar al Señor. Ujú, Así es, entonces visualicemos dos imágenes interesantes. La semana pasada el desierto, y el desierto nos hace encontrar con nuestras debilidades, con las situaciones que nos pueden hacer caer, para poder trabajar en ellas. ¿Y cómo podemos trabajar con ellas? Subimos al Tabor para encontrarnos con Dios que nos fortalece, nos impulsa, nos muestra la gloria que vamos a ujú, recibir para poder bajar y ujú, poder allí abajo, poder al en contacto con los hermanos, poder desarrollar nuestra vida, porque la oración que no nos lleva a los hermanos realmente no ha sido un encuentro con Dios, ha sido un encuentro intimista conmigo mismo, ujú. egoísta y que realmente no ha sido
eso, un encuentro con Dios. Entonces, que aprovechemos en esta cuaresma a atravesar ese desierto, subir al monte Tabor y que podamos comenzar o renovar nuestra vida con los hermanos. Oramos. Hermanos, hoy hemos escuchado en el Evangelio cómo un destello de su gloria futura iluminó el rostro de Jesús, dándole fuerza para afrontar su pasión y muerte. Que su palabra nos anime en los momentos de prueba y eleve nuestros corazones, y que a su vez sepamos iluminar el rostro de quienes sufren, llevando esperanza y amor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Feliz domingo, feliz semana, nos vemos el próximo sábado. Vamos a subir a la montaña con el Señor.